Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase gratuita Cómo escribir un cuento intimista. Es un gusto para mí escucharles, tenerles cerca, sentirles y recibirles en esta noche para que compartamos en torno a la literatura y a la escritura de la intimidad. Mi nombre es María Antonia León, en redes me encuentran como Antonia por escrito y quiero que por favor me cuenten desde dónde se están conectando, desde dónde me saludan para que nos vayamos como encontrando, descubriendo. Yo les cuento que yo les saludo desde Manizales, Caldas, una ciudad enraizada en las montañas cafeteras colombianas. Y es un verdadero gusto recibirles en esta noche para conversar un poco sobre escritura, sobre mi mayor pasión, que es la literatura de la intimidad, la literatura psicológica y especialmente la literatura escrita por mujeres. Un saludo para las personas que se están conectando desde Bogotá, desde Cali, desde las ciudades del eje cafetero, desde Dos Quebradas. Incluso por aquí tenemos a un amoroso estudiante que está conectado desde Francia. Un abrazo para ti, Félix. A Erika que nos saluda desde Bogotá. También a Marta Isabel que está saludándonos desde Pasto, a Jennifer desde Cali. De verdad me emociona muchísimo ver que tantas personas se han unido en esta noche y me siento de verdad muy honrada de que hayan atendido este llamado. Un saludo para Marta que está en Santa Marta, María Elena que se conecta de Bucaramanga, Diego que está en Santander en Colombia, Sara que nos saluda desde Popayán y Liliana que está por allí en Medellín. Qué lindo unirnos en torno a la literatura, en torno al arte, en torno a las historias que nos importan, que nos han ido narrando como seres humanos y que esta noche nos unen en este espacio virtual. Quiero una vez más darles la bienvenida tanto a esta clase de hoy como a mi comunidad de clases gratuitas. Vamos a continuar haciendo clases a lo largo del año y me gustaría que pudieran permanecer en el grupo. La verdad, soy muy higiénica con la comunicación que les comparto. Sé que estamos sobresaturados de contenidos virtuales y para mí es importante que los contenidos que comparta pues sean contenidos de calidad, construidos con el corazón, para poder brindarles realmente calidad formativa. Así que les adelanto que vamos a tener otras clases muy especiales sobre cómo publicar un libro. Vamos a tener más adelante una clase de poesía, una clase sobre cómo escribir una novela. Y bueno, espero que puedan acompañarnos en esos próximos encuentros y también para quienes quieren profundizar en el aprendizaje de la escritura, pues están muy bienvenidas y bienvenidos a nuestros talleres de escritura. Ya al final les contaré un poquito sobre eso para quienes permanezcan en este espacio y también para quienes deseen acceder a la grabación, pues les voy a dar el dato de cómo pueden acceder a la grabación de esta clase también al finalizar esta sesión. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a entrar en materia porque tenemos mucho que conversar y espero de corazón que este sea un encuentro emocionante para todas y todos y que pueda brindarles herramientas de escritura literaria porque ese es mi principal objetivo. Esta noche estamos reunidas y reunidos para conversar en torno a cómo escribir un cuento intimista. Esta es una propuesta mía, personal, construida a partir de todos mis años de trayectoria, pero sobre todo construida a partir de una lectura crítica y sensible de autoras que considero que han llevado el arte del cuento a su máxima expresión, que nos están permitiendo redescubrir las técnicas literarias y que de alguna manera nos permiten también tener una liberación en nuestros procesos creativos, porque muchas veces en las academias convencionales se formulan de pronto unas técnicas que pueden llegar a ser muy cerradas. Porque corresponden muchas veces al canon literario construido principalmente por autores masculinos. Y creo que hay escritoras que desde el siglo XIX, siglo XX y finales del siglo XX y principios del XXI nos han demostrado que acercarse a la literatura es algo más que solo técnica literaria, es también desarrollar una sensibilidad creativa y es también construir un ojo poético para poder observar con mayor calidad las historias que queremos transmitirles a nuestras lectoras y lectores.
Así que voy a empezar por contarles un poquito quién soy yo, por qué estoy aquí sentada y qué es lo que me ha traído a esta noche. Mi nombre es María Antonia León, soy una escritora manizaleña. He escrito hasta el momento y publicado 3 libros, un libro de poemas que se llama El aparato que late, una novela que se llama El oráculo térmico, aquí los pueden observar en la pantalla, y un libro de cuentos que se llama Las ballenas son más sutiles. Me he ganado 2 premios nacionales literarios con mi novela y mi libro de cuentos, entre otros reconocimientos. He sido docente de escritura creativa durante 8 años con diferentes públicos, con jóvenes, en universidades, en bibliotecas, en librerías. He dirigido talleres con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el Ministerio de Cultura. He estado en muchísimos espacios acompañando los procesos de escritura y he sido editora literaria durante 12 años. He acompañado también la edición de múltiples libros. Aquí en pantalla les muestro algunos de esos proyectos que he desarrollado. Participé en la Biblioteca de Escritoras Colombianas del Ministerio de Cultura. Actualmente me dedico al rescate editorial con una editorial antioqueña que se llama El CES y también soy evaluadora literaria de la editorial Planeta. Y les cuento todo esto para que ustedes sepan quién está aquí brindándoles la información, cuál es la experiencia que sostiene mis palabras, y que puedan sentirse con la seguridad y la certeza de que están viviendo un proceso de acompañamiento con alguien que tiene formación, trayectoria y conocimiento en el arte literario. Después de compartirles esas cositas sobre mí, que son muy serias, por supuesto, pero son de pronto las que nos importan, quiero entrar ahora a mostrarles esta palabra tan importante, que es la que de una u otra manera ordena nuestra experiencia en esta noche de hoy, y es la palabra intimidad. Quisiera leerles para que me cuenten qué es la intimidad, cómo la entienden, cómo la perciben, de qué manera la podrían describir. Voy a abrir el chat para irles leyendo porque en el chat me pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y en la medida de lo posible pues los iremos compartiendo y debatiendo juntos. Gracias también a quienes me siguieron saludando por allí, que se conectan desde otras ciudades, como, como Yulisa, que está en Barranquilla. Y gracias, Lorena, por el piropo de las gafas. Dice Sara que intimidad es conocerse a sí mismo. Esta empezamos muy bien, ¿no? Qué linda interpretación de lo que puede ser la intimidad. Pero ¿qué más es la intimidad? A ver, están muy serios, están muy tímidos y tímidas. Por favor, cuéntenme, ¿qué les parece? Aquí Fénix nos comparte, es vulnerabilidad. O sea, para Fénix la intimidad es algo que está en un estado muy sensible, ¿no? María Elena dice, intimidad para mí es mostrar nuestra alma. Sonia Palencia, un abracito para mi estudiante hermosa, es aquello que no mostramos a los demás tan fácilmente. Diego nos comparte, la intimidad para mí es la capacidad de abrir tu alma, dejar ver a través de tus ojos, conocerte. Oscar, que nos saluda desde Brasil, un saludo para ti, Oscar, dice que intimidad es ese espacio propio que se comparte con pocos. Eliana dice que intimidad está relacionada con el espiral hacia adentro. Mastro Doménico, me encantó eso, no sé qué significa, pero está muy chévere, María Esther. Encontrarse con uno mismo. Mónica dice, es mi lugar seguro. Alguien que se conecta desde un iPhone dice, intimidad es tu lado privado, donde nadie puede ingresar. María Elena dice intimidad es tu identidad emocional. Erika, lo que no se devela fácilmente. Ángela, las sensaciones propias. Jennifer es el espacio reservado para uno mismo que solo compartimos con quienes queremos dejarle ver el alma del ser. Adriana, intimidad es muy, muy personal, mi esencia. Y Joana dice, intimidad es donde nace la respiración. Lorena, conocer y trabajar con nosotros mismos. Andrés, intimidad es una cueva donde escondo un yo que me comprende, me ama cuando lo necesito y me humilla cuando necesita hacerlo. Eso está potente. Diana, intimidad es la relación que hay entre uno con uno mismo. Bien, ¿qué podemos encontrar en estas primeras declaraciones en chat que hacemos sobre lo que es la intimidad? Veo que para muchas y muchos de ustedes tiene que ver con una comunicación interna y con un proceso de autodescubrimiento, ¿cierto? Muchos dicen, es cuando yo hablo conmigo mismo, cuando dialogo conmigo, cuando estoy con mi alma,
¿cierto? O sea, parece que es una cosa muy de yo con yo, ¿cierto? Em, y de alguna manera tienen razón. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la intimidad es mucho más que eso. Y esta noche no solamente vamos a ampliar nuestro concepto de lo que es la intimidad, sino que vamos a descubrir cómo muchas autoras han podido llevar la intimidad a una fuente creativa, profunda, silenciosa, amplia y mística. Porque muchos aquí y muchas aquí dicen, intimidad soy yo con yo, pero resulta que olvidamos algo fundamental y es que la intimidad es un aspecto político. ¿Por qué? Porque lo personal es político. Entonces, eso que yo estoy dialogando conmigo misma y eso que yo estoy pensando, puede ser que yo diga, ah, no, eso solamente me importa a mí, solo me incumbe a mí, solo me interesa a mí. Pero resulta que no, porque eso que yo estoy pensando hace parte de la psique colectiva humana. Y aquí es donde aplican unos términos muy complejos que traerlos en su totalidad esta noche pues no sería posible, pero sí podemos por lo menos elaborar uno de ellos, que es el concepto del inconsciente colectivo que desarrolló Carl Jung. ¿Y él cómo llega a este concepto? Llega a este concepto porque él durante muchos años está analizando los sueños de las personas. Díganme qué puede haber más íntimo que los sueños. Algo que yo vivo con mi inconsciente, que ni siquiera tengo la capacidad de programar y que por supuesto es algo que por más que yo al otro día me levante y diga, uy, es que soñé esto y soñé con un tigre y soñé con una montaña, ¿quién más vio eso? ¿Quién más tiene la capacidad de observar esa visualidad? Sino yo, solamente yo, que lo viví y lo experimenté. Y que muchas veces lo experimenté de una manera tan intensa que puede ser que ni siquiera me acuerde. ¿Qué hizo Carl Jung? Documentó los sueños de un montón de pacientes durante muchos años, pacientes en Europa, y tiempo después saltó a África y trabajó con una de las comunidades indígenas africanas donde también hizo el mismo proceso. Empezó a documentar los sueños y se dio cuenta de algo muy especial. Se dio cuenta de que los seres humanos soñamos lo mismo. No importa si estamos adscritos a una cultura determinada o si hablamos un idioma específico. No importa si tenemos una creencia concreta en torno a un Dios o si por el contrario nos hemos orientado a construir una espiritualidad más abierta y más esotérica. Los seres humanos soñamos lo mismo. ¿Cómo es posible? Es posible porque habitamos un mismo planeta y estamos conectados como humanidad. Y de allí proviene entonces una fuente inagotable de elementos para construir la literatura. Cuando salimos del cuenco de la intimidad y comprendemos que lo íntimo es político y que si tengo la capacidad y la voluntad de traducir mi experiencia personal a una experiencia colectiva a través del arte, de la literatura, de la música, del lenguaje que yo quiera, entonces voy a lograr construir una conexión verdadera con lo humano y posiblemente voy a entenderme mejor, pero no solo voy a entenderme mejor y a crear un proceso de autodescubrimiento, sino que también voy a generar un acto de mejoramiento espiritual, porque Kandinsky decía que el arte es un aspecto de mejoramiento espiritual. Cuando comparto mi intimidad a través del arte de una manera estética, con una composición visual pensada, no solamente estoy echando un chisme sobre mi vida, sino que estoy permitiéndole a los otros y a las otras quizá encontrarse con su propia intimidad. Dicho esto, esta noche vamos a observar cómo 12 escritoras del pasado y del presente, la mayoría de ellas escritoras latinoamericanas y colombianas, han utilizado la intimidad, su intimidad o su experiencia de lo íntimo para elaborar cuentos y relatos que no solamente nos ayudan a conectarnos con unas piezas artísticas exquisitas, sino que nos ayudan a entendernos mejor como seres humanos.
En esta diapositiva les estoy presentando a 6 de esas autoras que exploraremos y que poco a poco les iré develando quiénes son, cuáles son los cuentos de ellas que vamos a referenciar en esta noche y cómo esas técnicas literarias y esos pequeños fragmentos de belleza que les compartiré esta noche nos pueden ayudar a nosotras y a nosotros a construir historias con mucho más despliegue y con mayor libertad. Aquí tenemos las otras 6 escritoras que nos acompañarán esta noche. Yo no tengo ningún interés en que ustedes piensen que es María Antonia la que está dando estas ideas. Por el contrario, esta noche quiero que me vean como una facilitadora, como un puente esplendoroso hacia estas mujeres, hacia su literatura y hacia sus propuestas creativas. Porque por eso empecé hablando del inconsciente colectivo y yo creo que también hay un inconsciente artístico y que todas las artistas y que todas las escritoras y escritores que compartimos un lenguaje y un interés concreto, compartimos también unas ideas de lo político y entendemos que cuando hacemos arte estamos haciendo un acto político. Entonces, de ahí que yo quiera un poco explorar el cuento intimista o que yo quiera explorar un poco la literatura intimista. Y aquí hay algo muy importante que les quiero compartir porque muchas veces pensamos que la literatura intimista es literatura doméstica, es literatura que solamente ocurre o sea, como en el hogar o que solamente está como en la experiencia de las mujeres o que es una literatura lírica o poética y la encerramos, cuando en realidad si bien la literatura intimista podría llegar a considerarse un género literario, no es un género literario, ¿sí? Puede hacer parte de todos los géneros literarios, ¿sí? Yo puedo hacer literatura intimista en una obra de ciencia ficción o en una obra fantástica. Yo puedo hacer literatura intimista en una literatura de terror. Puedo hacer literatura intimista en el romance. En una novela histórica puedo trabajar la intimidad. Es decir, que la literatura intimista, digamos que ondea y es transversal a todos los géneros literarios y va más allá de la forma, porque ni siquiera es como, entonces la literatura intimista solo se puede aplicar a la narrativa. No, a la poesía, a la narrativa, a la dramaturgia, a todas las formas, a todos los formatos, a todos los caminos y a todas las intenciones artísticas se puede aplicar la literatura intimista, porque no es un género en realidad, es una forma de observar lo literario y por tanto es una forma de observar la vida. Entonces aquí quería empezar por allí para que ampliemos como todo el potencial que tiene la literatura intimista e incluso les puedo decir que puede trascender a la literatura autobiográfica. Muchos de los textos que vamos a hallar aquí esta noche no son literatura autobiográfica, pero son literatura intimista porque están construidos desde esa noción de la intimidad, ¿sí? Desde esa noción de lo íntimo. Entonces ahí exploramos un poquito qué es. Entonces, ¿en dónde habita la literatura intimista o cómo la podríamos entender? Pues eso depende de cómo la contamos, ¿cierto? De cómo contamos la intimidad, cómo la describimos, qué ocurre en la intimidad. En la intimidad de los personajes que yo he elegido o en la intimidad de las historias que yo quiero contar. ¿Qué se dialoga en la intimidad? Las conversaciones que tenemos en el territorio íntimo no son las mismas conversaciones que sostenemos en público. ¿Y cómo se comportan los personajes? Porque los personajes no se comportan igual. Cuando están solos, pensemos como seres humanos, si nos comportamos igual cuando estamos solos a cuando estamos en compañía de alguien más, o a cuando estamos en la calle, o a cuando estamos, no sé, en un concierto, en medio de una multitud. Nuestro comportamiento cambia, nuestro comportamiento físico, nuestra mirada, nuestra forma de dialogar. Incluso lo que hacemos cambia totalmente dependiendo de si estamos o no acompañados.
Así que ahí hay como unas primeras preguntas que nos pueden ayudar a entender un poquito más lo que es la intimidad, ¿sí? Bueno, Andrés Toyemache hace una pregunta y dice, ¿por qué solo escritoras? Andrés, porque esta es una escuela feminista. Aquí consideramos y entendemos que el canon literario ha sido construido principalmente desde lo masculino y muchas personas que nos hemos formado en las academias convencionales nos formamos con referentes masculinos, ¿sí? Con hombres que escriben. Y en este momento estamos haciendo una reivindicación del trabajo de las mujeres y dándoles visibilidad en el campo literario. Primero, para construir un nuevo canon. Segundo, para descubrir lo que piensa la otra mitad de la intimidad, de la humanidad, perdón, porque naturalmente, históricamente y de una manera casi automática y naturalizada, leemos hombres. La mayoría de las personas tienen en su biblioteca más libros escritos por hombres que libros escritos por mujeres. Por lo tanto, la propuesta de mi escuela de escritura de astrología y la propuesta mía, que también es una propuesta política, por supuesto, es estudiar cómo escriben las mujeres, porque las mujeres escribimos diferente, ¿sí? No estoy diciendo que los hombres no pueden hacer literatura intimista, la hacen y hacen literatura intimista muy buena, pero no todos, no todos. De hecho, una reflexión que traigo, porque por estos días estoy trabajando como jurado del Premio Nacional de Novela Corta Roberto Burgos Cantor, que organizan entre la Universidad Javeriana y la editorial Planeta. Y les puedo decir que estoy leyendo 40 propuestas, 40 novelas estoy leyendo en este momento. Ya llevo una cuarta parte leída y les puedo decir que me tiene muy sorprendida la ausencia enorme de elementos para narrar la intimidad. ¿Y en qué lo observo? Un ejemplo muy sencillo. Observo que las propuestas elaboradas por hombres, porque ahí vienen con seudónimo, pero uno claramente identifica cuándo está escribiendo un hombre y cuándo está escribiendo una mujer, por muchas apuestas y el estilo literario es muy distinto, ¿no? Y donde ponen la mirada también es muy distinto. Y a mí me sorprende mucho que los hombres, cuando hacen su literatura y, por ejemplo, narran el cuerpo de los personajes femeninos, siempre lo narran de una manera morbosa, ¿sí? O sea, es como, es fea, uy, no tenía nalgas, no tenía culo, no tenía tetas. O era hermosa, tenía un pelo esplendoroso, larguísimo, tenía unos senos voluptuosos, o sea, y yo digo, increíble, pero cuando narran el cuerpo de sus personajes masculinos, no lo nombran, no lo describen, no lo detallan, es como si ni siquiera pudieran tocarlo. Entonces, primero hay una construcción muy superflua de los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos no son mostrados, ¿no? Y estoy hablando en concreto de propuestas hechas por hombres, ¿sí? Marcela dice que si todos lo hacen así, pues yo no puedo decirte que todos, pero de las propuestas que he leído, la mayoría de las propuestas narran de esa manera esos cuerpos, ¿sí? Las mujeres no hacemos eso. Es más, yo no he leído, yo me la paso leyendo autoras y yo no he leído a la primera autora que diga, y entonces llegó Miguel por la puerta y tenía un paquete y llegó este otro, no, pero él casi no tenía paquete. O sea, nosotras no decimos eso. No nos importa. No es que no nos importe un pene, no es que no queramos narrar ese tipo de elementos, pero los administramos de una manera distinta. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión profunda que podemos hacer respecto a cómo abordamos esos cuerpos. Y ese es uno de los temas que vamos a trabajar esta noche en esta clase, ¿cierto? Porque el cuerpo es uno de los elementos de la intimidad. Aquí, de hecho, quiero empezar como a desglosar un poquito cuáles son los territorios de la intimidad, porque muchas y muchos de ustedes cuando les pregunté qué es la intimidad, se refirieron como a el tema de lo privado, ¿cierto? Lo privado no necesariamente es lo íntimo, ¿sí? Ojo, ahí, ¿no? Porque una cosa es lo privado y otra cosa es lo íntimo. ¿Puede existir lo privado y lo íntimo juntos? Sí, pero lo íntimo puede existir en lo público. Porque si yo salgo al público, a la calle, tengo una intimidad. Lo que pienso, lo que siento, cómo se mueven mis órganos. Bueno, vamos entonces a mirar, primero que todo, el cuerpo íntimo, ¿sí? Para poder explorar la literatura de la intimidad y para poder acercarnos como a esta literatura del cuento intimista en concreto, que es lo que abordaremos esta noche,
Pues vamos a empezar como entendiendo cuáles son esos elementos que hacen parte del cuerpo íntimo. Entonces, para empezar, la desnudez, ¿cierto? El cuerpo como cuerpo. Yo sé que aquí, mejor dicho, podríamos hacer una maestría entera o un doctorado sobre el cuerpo. Quienes son sociólogos, quienes han abordado elementos de ciencias sociales saben que esto es muy complejo. Esta noche solamente voy a tirar unos poquitos elementos para que podamos como entender toda la dimensión, ¿cierto? Entonces, por un lado está como cómo abordo yo el tema del cuerpo, cómo lo escribo, cómo lo narro y cómo lo entiendo desde su desnudez, ¿cierto? Antes de entrar incluso en el territorio de la sexualidad, que como se pueden dar cuenta en la diapositiva está más abajito, ¿cierto? ¿Cómo es ese cuerpo, no? ¿Cómo son los cuerpos de mis personajes? Porque por eso a mí me llama mucho la atención que los hombres tengan categorizadas, o bueno, no todos, pero algunos de los autores que he leído recientemente, tienen categorizadas a las mujeres en bonitas y feas, ya. ¿Tienen cuerpo bonito o tienen cuerpo feo? Ya. Y eso pues no es verdad. O sea, nadie tiene un cuerpo perfecto. Bueno, a no ser que sea Sofía Loren, no sé, en fin. No estoy yendo allá, estoy yendo a cuerpos más reales, ¿no? Más desde lo cotidiano. Entonces, los cuerpos, pues no son perfectos, ¿no? Los cuerpos siempre tienen que tienen gestualidad, tienen elementos de caracterización específica, la piel nunca es absolutamente brillante y lozana, la piel tiene lunares, la piel tiene cicatrices, ¿cierto? El rostro, por ejemplo, los ojos nunca son iguales, casi todos los seres humanos, y eso se los puede decir una osteópata, tenemos cuerpos asimétricos, ¿sí? Tenemos un ojo más grande que el otro ojo, tenemos un brazo que de pronto es 1 centímetro más largo. Claro, eso muchas veces no lo podemos identificar y no vamos a decir en un cuento, uy, es que tenía un brazo más largo que el otro. Pero sí hay algunos elementos que podemos llevar a la intimidad de nuestra escritura para darle un poquito más de vitalidad, para darle que sea más orgánico aquello que estamos mostrando, ¿no? Y es empezar a observar los cuerpos y a mostrar esos cuerpos de una manera mucho más diferenciada, ¿no? Es como, no es que todos los cuerpos son iguales, porque todos los cuerpos no son iguales, ¿no? Entonces, eso va por ahí, ¿no? Lo segundo es el tema de la higiene. ¿Qué es la higiene? ¿Sí? ¿Qué es la higiene? Es cómo cuidamos un cuerpo, es el nivel de limpieza o de suciedad que tiene un cuerpo. Y hasta la persona más higiénica de este mundo puede tener hábitos o comportamientos cochinos, ¿sí? Puede tener las uñas un poquito sucias, o puede tener, no sé, un pedazo de trébol en un diente, o puede tener una lagaña, o por el contrario, puede ser una persona que se ve absolutamente pulcra y huele como a límpido, ¿sí? Entonces, entender la higiene cuando estamos construyendo personajes para nuestras historias, eso le va dando vida y le va dando cuerpo, porque es que el cuerpo todos los días tiene secreciones, todos los días. Todos los días vamos al baño, si el cuerpo llora, los ojos cambian, ¿no? Si estamos llorando con llanto, pues nuestra anatomía ahí cambia. Me limpio la lágrima, no me la limpio, se corre el maquillaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno, y esto seguramente les ha pasado, que a veces uno va en Transmilenio y siente ciertos olores, ciertos humores, o ve que hay alguien que tiene caspa y que está como cayendo, o sea, todo eso que está ahí y que podemos decir, uy, qué asco, eso es humanidad. Traerlo a nuestras historias, lo que va a hacer es que va a enriquecer lo que estamos contando, lo que estamos narrando, ¿sí? No se trata de que todos nuestros personajes sean sucios, pero sí de empezar a darles como un movimiento, ¿no? Porque a veces la descripción que encontramos, sobre todo en los escritores y las escritoras que están en formación, que están como iniciando, em, su proceso, pues lo que encontramos muchas veces es que se crean personajes muy planos, ¿sí? Y se crean personajes que de pronto no tienen una personalidad tan clara. O a veces pensamos, creemos erróneamente, que la personalidad de mi personaje, valga la redundancia, se construye a partir de, porque muchas veces eso aparece en los manuales de escritura, de construcción de personajes, manuales que a mí siempre me han parecido bastante absurdos, para serles sincera porque siento que es como, bueno, ¿qué hace el personaje? ¿Qué edad tiene?
¿Dónde vive? ¿Es estrato alto o es estrato bajo? Y es como, eso no importa, realmente eso no importa. Eso puede llegar a ser importante, sí, pero lo que más va a nutrir un personaje dentro de una historia es esto que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Entender en profundidad esos detalles que le hacen humano. No importa si es contador o es médico, eso sí puede ser importante, pero tal vez no importa dentro de una historia donde yo estoy narrándolo como ser humano, ¿sí? Porque ahí es donde vemos como una especie de mirada superficial, ¿no? Una mirada que no está siendo lo suficientemente profunda y de alguna manera pues eso va a debilitar el corazón de nuestras historias. Joana dice, es notoria la diferencia en la sexualización de los cuerpos en hombres sean heteros u homosexuales. En cambio, las mujeres tienden, hay excepciones, a temer a la sexualización de los cuerpos. Claro, bueno, este es un tema muy complejo. Ahorita vas a ver que muchas de las autoras que les voy a mostrar esta noche salen de ese tabú, ¿sí? Salen como de ese margen y empiezan a mostrarnos otra mirada sobre los cuerpos y otra mirada sobre lo sexual. María Cristina anuncia la enfermedad, ahorita vamos a hablar de ella, por supuesto. Nicolás dice, ¿se podría decir que de alguna manera cuando escribimos erotismo estamos necesariamente siendo intimistas? Por supuesto, creo que el erotismo está todavía más profundamente asociado a la intimidad. Bueno, entonces vamos a continuar. Nuestro cuerpo íntimo tiene entonces elementos de desnudez, de higiene. Ahora vamos a la sexualidad, ¿sí? Este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque también muchas veces ocurre, ¿sí? Como que muchas veces tenemos la sensación de que la sexualidad en lo literario se construye de una manera también superficial o incluso imposible, ¿no? O sea, como que a veces no tenemos muy claro cómo vamos a narrar esas acciones que están ocurriendo allí en la realidad de nuestros personajes y eso, por supuesto, lo que hace es debilitar el corazón de nuestra historia y no nos permite comprender verdaderamente lo que está pasando, ¿sí? Les doy ejemplos muy claros, ¿no? Muchas veces reducimos la sexualidad a movimientos corporales. Y entonces vino y la abrazó y ta. Y la sexualidad es más que eso, ¿no? En la sexualidad hay movimientos físicos, emocionales, hay fluidos, hay mente, o sea, la mente está ahí trabajando, ¿no? El cuerpo anatómicamente están pasando cosas y de eso entonces depende mucho el cómo abordo la sexualidad en mis personajes o en mis historias, de la focalización que tengo, ¿sí? Porque yo puedo estar narrando desde una primera persona que está participando en ese acto sexual y entonces esa persona, por supuesto, va a tener información de su intimidad personal. Es decir, esa persona va a decir, uy, estoy aquí, pero estoy sintiendo dolor en este punto, o estoy recordando tal cosa, o estoy pensando en otra persona para excitarme, o estoy, sí, o siento, esto me excitó, esto no me excitó, esto me bajoneó, sí. O sea, ahí tenemos, cuando estamos narrando en una primera persona, tenemos la posibilidad de tener la intimidad de ese personaje, pero no tenemos la posibilidad de tener la intimidad total del otro personaje o de los otros personajes que están interactuando en el acto sexual. Entonces ahí tengo que mantener la focalización de qué es lo que yo puedo saber. Lo que no puedo saber pues está en otro lugar, ¿cierto? Está en otro punto, está en otro escenario. Entonces, ¿cómo narro esa experiencia ajena que sin embargo yo estoy compartiendo? Porque yo estoy viendo a esa persona cómo son sus gestos, cómo se ríe, cómo explora, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, dice Luz Ángela, la sexualidad no solamente es acto sexual, sino relación con otras personas. Listo, entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de lo que es el erotismo, ¿sí? Porque en el erotismo, que es una sombrilla mucho más amplia, tenemos tres tipos de erotismo, según George Bataille, que lo dice en su libro que literalmente se llama El erotismo. Entonces tenemos el erotismo del cuerpo, que es la sexualidad, o sea, todo lo que ocurre a nivel cuerpo es sexualidad. Luego tenemos el erotismo del corazón, que es el amor, ¿cierto? O sea, sentimientos, lo que me atraviesa emocionalmente. Y finalmente tenemos el erotismo sagrado, que es el erotismo del alma.
esas experiencias religiosas, místicas, ¿sí? Que incluso pueden estar asociadas con lo poético, que me van a poner en otra dimensión, ¿no? En contacto con lo sagrado. Entonces, en esta diapositiva en concreto, estoy hablando de sexualidad desde el cuerpo, o sea, físico, ¿ok? Cuerpo físico. Al otro lado tengo mente, alma y corazón, ya voy para allá. ¿Listo? Ya voy para allá. Pero aquí lo vamos a trabajar de esa manera. Entendiendo la sexualidad como un acto físico, por supuesto, ya dije que están involucrados otros elementos emocionales, etcétera, pero muchas veces cuando narramos estas experiencias, estos encuentros físicos sexuales entre nuestros personajes, lo hacemos de una manera superficial o lo hacemos de una manera muy cliché, ¿cierto? O sea, usamos lugares comunes y no exploramos otras formas de construir esa intimidad. Entonces, esa es la invitación concreta. Esto es una pasadita muy chiquitica porque todos estos temas son mucho más complejos, pero es para que ustedes empiecen a dimensionar un poco qué hace la literatura intimista y cómo la podemos entender, ¿no? Por ejemplo, en lo sexual es muy diferente cuando estas personas están teniendo una relación consensuada a cuando yo, por ejemplo, estoy narrando una violación, ¿cierto? Ahí hay otra mirada, ¿no? Sobre esa situación. Luego, al final de esta columna tenemos la anatomía, ¿sí? Que muchas veces también como que la sacamos para afuera. María Cristina ahorita decía la enfermedad. Claro, muchas veces todos nuestros personajes, o sea, cuando estamos empezando a escribir, ¿no? Todos nuestros personajes están sanos, están aliviados. No les duele una pierna, no les duele la cabeza. Díganme quién es así. O sea, es que yo creo que ni siquiera a los 20 años uno es así. A los 20 años uno se emborracha el otro día hasta que se muere. Lo que pasa es que tiene más fuerza, más vitalidad para resolver eso o para, digamos, como transitar esa situación. Pero más allá de eso, es un poco darles a los personajes la posibilidad de entenderlos como cuerpos vivos y por lo tanto entenderlos también como cuerpos enfermos que pueden tener malestares absolutamente reales, ¿no? Pueden tener un dolor, pueden tener una carencia en su cuerpo, pueden tener una condición genética, pueden tener una enfermedad autoinmune, pueden tener una enfermedad mental. Bueno, eso ya va más allá de la anatomía, eso ya va más hacia la mente, ¿no? Pero digamos que en la anatomía es un poco como que empecemos también a explorar un poco más el movimiento de esos órganos, ¿no? Que de pronto, ¿qué pasa cuando un personaje en mi cuento está teniendo una conversación incómoda? ¿Dónde siente la incomodidad? ¿Sí? En lugar de escribir y se sentía incómodo, más bien, ¿por qué no mostramos cómo siente la intimidad de ese personaje? ¿Sí? ¿Cómo la puede sentir? Teniendo un dolor de cabeza, sintiendo como una especie como de ausencia de oxígeno aquí en el pecho, experimentando un ligero temblor en las manos. Todo eso es entender la anatomía. Y para eso, para toda esta columna y todos estos elementos que estamos como abordando y compartiendo aquí, podemos hacer una investigación más detallada. Podemos irnos y revisar, por ejemplo, bueno, qué pasa con una persona que es hipertensa, ¿no? ¿Cuándo o qué puede detonarle, por ejemplo, un infarto a a este personaje? ¿O qué pasa con una persona que es muy nerviosa? ¿Hacia dónde lo pueden llevar los nervios? ¿Sí? A experimentar, por ejemplo, un Parkinson en el momento en que llegue a la vejez o incluso antes. ¿O qué ocurre con una persona que sufre de insomnio y que es sonámbula? ¿Cuáles son los síntomas que va a experimentar en su vida cotidiana? Todas esas preguntas nos las hacemos pocas veces, ¿sí? Por eso yo quiero que salgamos un poco, mucho, ¿cierto? Como de esa idea de el personaje como un objeto que simplemente está teniendo un trabajo y unas rutinas y unas disciplinas y unas cosas, como que parece que la vida es simplemente como llene un check-in y ¿dónde está tu hoja de vida? O sea, uno no hace un personaje como haciendo una hoja de vida. Uno hace un personaje con una historia de vida y esa historia de vida también involucra todos estos elementos que están acá, ¿no?
lo anatómico, lo sexual, la higiene, la desnudez. Del otro lado de esta pequeña infografía que les comparto sobre el cuerpo íntimo, tenemos entonces esos otros elementos que ya nos ayudan a entender el erotismo como algo mucho más amplio, ¿no? La mente, el alma y el corazón, ¿sí? Entonces, en la mente que tenemos, ¿sí? Esto es algo que sí ponemos mucho en la literatura. En la literatura, incluso las personas que están iniciando su proceso en la escritura suelen utilizar mucho los pensamientos de los personajes. Y dijo esto, y pensó esto, y pensó esto, y pensó esto. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos pensamientos no están construidos de una manera tan orgánica, porque ¿qué es lo que uno piensa? Uno no piensa necesariamente lo que uno quiere o uno necesariamente no piensa lo correcto, sino uno suele pensar lo incorrecto, ¿sí? Porque lo que uno, o sea, aquí adentro en la mente no hay censura. Es el único lugar sin censura. Por algo Virginia Woolf decía que no hay cerrojo, ni llave, ni cerradura que le puedas poner a la libertad de mi mente, porque la mente piensa lo que le da la gana. Entonces, cuando vamos a abordar la mente de nuestros personajes, sus pensamientos, pues tenemos que pensar, valga la redundancia, en cómo ahí se refleja una rebeldía, como unos elementos más disruptivos y más transgresores, porque muchas veces, eso me pasa leyendo las historias y las novelas que a veces me ponen a evaluar o a revisar. em, Pasa que de verdad son como muy correctos, ¿sí? Son personajes que piensan de una manera muy correctiva y pues eso no es real, ¿sí? No es verosímil, para no decir que no es real, porque por supuesto la literatura es irreal, pero la literatura es un artificio de la vida. Entonces, los pensamientos de mis personajes son un artificio de los pensamientos humanos. Con lo cual, pues hay que explorar lo que piensan o pensamos los seres humanos para ir a construir unos pensamientos menos rígidos, ¿no? Menos comprometidos y más bien más comprometedores. Entonces, eso en cuanto a la mente. También hay que recordar que la mente es un músculo, ¿no? El cerebro es un músculo. Y como músculo, pues no todos mis personajes van a tener el mismo entrenamiento de ese músculo cerebral. Eso significa que hay personajes que van a ser muy inteligentes, muy eruditos, muy intelectuales, que van a tener un gran vocabulario, que van a tener un gran, mucho bagaje cultural, porque han leído, porque han visto, porque han viajado, porque han explorado, porque, etcétera. Mientras que hay otros personajes que de pronto van a tener una mente menos educada intelectualmente hablando, y de pronto su vocabulario mental es mucho más simple, ¿no? Es mucho más liviano, porque está comprobado, por ejemplo, que la lectura es un ejercicio que construye nuevas conexiones neuronales en el cerebro. Entonces, si mi personaje, por ejemplo, no es un personaje tan lector o no se acerca tanto a estos territorios, ¿qué va a pasar? Pues que puede ir matando sus neuronas. Entonces, ¿cómo le voy a poner unos pensamientos así súper elevados? ¿Sí? Entonces ahí también no es tan fácil administrar la mente, porque a veces vamos a transcribirle a nuestros personajes lo que pensamos como autoras o autores. Lo mismo pasa con sus discursos, de la mente pasamos al discurso, ¿cierto? Y ahí pues pierde fuerza, pierde verosimilitud. Vamos ahora al alma. Esto es bien particular porque el alma es algo que pocas veces se trabaja en la literatura contemporánea, ¿sí? Yo diría que en el siglo XIX el alma tomaba como un lugar muy importante. De hecho, yéndonos un poquito más atrás, en el siglo XVII, la primera escritora colombiana, o la primera mujer que escribió un libro en Colombia fue Sor Francisca Josefa del Castillo, mujer nacida en Tunja, Boyacá, y ella era una monja de clausura. Ella escribió su autobiografía por órdenes de su confesor, porque era una mujer que tenía tanta voluptuosidad mental, miren cómo la mente baja al alma, que el confesor consideró que la mejor manera en que ella podía como trabajar en su religiosidad, su creencia,
y su proceso emocional era a través de una autobiografía. Ese es un caso, pero tenemos muchos otros casos. En México tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, en España tenemos a Santa Teresa de Jesús, autoras místicas, autoras religiosas que trascendieron en su arte gracias a que abordaron el erotismo sagrado. Su conexión con la religión les permitió ahondar muchísimo en la exploración de su alma. Y pareciera que en el siglo XX y siglo XXI el alma está deshabitada en nuestra literatura, ¿sí? Como que nuestros personajes no creen en nada, son unos descreídos. O de pronto creen en Dios, pero la forma en que lo expresan sigue siendo superflua, ¿no? Como, bueno, Dios mediante, Dios quiera, o sea, se vuelve Dios, Dios es un cliché, pero no hay una composición verdadera del alma de esos personajes. O sea, ¿dónde habita su creencia? Más allá de Dios. Es que el alma va más allá de Dios. Lo místico va más allá de Dios, ¿sí? Si creo o no en el amor, si creo o no en el perdón. O sea, hay un montón de elementos asociados con ese misticismo, con esa espiritualidad. Que muchas veces no ocupan un lugar dentro del territorio literario. María Lucía menciona por aquí los rituales, efectivamente, claro, los rituales, pero es que los rituales pueden no necesariamente ser sagrados, ¿no? Porque yo puedo tener un ritual que es simplemente el skincare, ¿no? En la mañana o en la noche, y eso es un ritual, pero eso no necesariamente es un ritual sagrado. Pero sí, creo que estamos empezando a recuperar un poco lo sagrado porque estamos empezando a tener más contacto con lenguajes esotéricos, porque estamos recuperando, por ejemplo, los arquetipos del tarot, de la astrología, porque estamos como teniendo un diálogo más abierto sobre, bueno, ¿y ahora en qué creemos? O sea, ¿dónde está nuestra fe? Y eso pues nos ayuda a construir mucho mejor ese erotismo del alma. Y por último, pues tenemos el corazón, ¿cierto? Que el corazón entonces ya estaría más asociado con la experiencia del amor romántico, del amor no necesariamente romántico, pero es una de las categorías que puede tener el amor por la humanidad, el amor incondicional, el amor por el prójimo, la hermandad, ¿no? Como todos estos sentimientos y emociones que pueden habitar ese corazón, ¿cierto? Tener el corazón roto, experimentar el duelo, el dolor, la tristeza, la incertidumbre, todo lo emocional atraviesa estos tres conductos, ¿no? La mente, el alma y el corazón. En el corazón estaríamos encontrando más ese lugar de los sentimientos. En el alma encontraríamos más como ese territorio de la espiritualidad, de las creencias espirituales. Y en la mente, esos discursos internos, ¿no? Entonces, pero todo esto que lo estamos poniendo aquí como por separado, en realidad en nuestros personajes está integrado, ¿sí? Entonces mi personaje puede estar experimentando algo en su alma que se expresa en su higiene. O mi personaje puede estar experimentando algo en su anatomía que entra a ocupar su mente y sus pensamientos. Y eso es ahí es donde yo necesito como empezar a tener una mirada un poco más amplia para que mis historias pues cobren una vida y cobren una identidad. Bueno. Hasta aquí tenemos entonces unos elementos sobre lo que viene siendo el cuerpo íntimo y vamos a ver cómo hay 6 escritoras que abordan eso y cómo lo podemos entender mejor. Entonces, empecemos con Liliana Colanzi. Ella es una escritora boliviana, es buenísima y además me encanta porque quise empezar con una autora de ciencia ficción latinoamericana que ha utilizado de alguna manera una mezcla entre una mirada de la intimidad y unas expresiones culturales místicas, ancestrales, que se encuentran, que gravitan y que terminan por construir cuentos muy, muy valiosos, dotados de una alta sensibilidad, de unas imágenes poéticas, pues que se quedan como un poco cortas al describirlas. Les recomiendo mucho este libro de ella, pues todo lo que ella hace es muy bueno, pero este cuento que se llama Caníbal, que es del que vamos a hablar un poquito esta noche, está en esta colección de cuentos de ella que se llama Nuestro Mundo Muerto. Esta edición que yo tengo, que la tengo hace ya varios años, la verdad, es una edición de Laguna Libros.
Yo creo que ella ya está siendo publicada por las grandes editoriales. Páginas de Espuma también le ha publicado algunos libros a ella. Se las recomiendo. También la encuentran en canales digitales, en ebooks, etcétera. Y vamos a ver cómo en este cuento concreto que se llama Caníbal, ella logra como mezclar los elementos de la mente y del corazón, ¿sí? En la intimidad de este cuento. Vamos a leer un fragmento muy chiquitico de cada cuento. Les voy a compartir un fragmento chiquitico y luego les cuento con un poquito más de amplitud cómo en ese cuento podemos encontrar elementos de la literatura de la intimidad. Entonces, este cuento o este fragmento dice así: Vanessa siempre está viéndose a sí misma en todas partes. El mechón castaño sobre la frente le da un aire infantil que la acerca más a una actriz de cine mudo que a la mujer de un taxista de cobija. Siento celos del hombre que conoció a Vanessa cuando era una chica fascinada por su taxi y por la posibilidad de una vida diferente en otra parte. Finjo que el taxista no existe. Me esfuerzo por negar ese mundo paralelo en el que crecen los dos hijos de Vanessa. Erradico de mi cabeza la imagen de Vanessa, esposa y madre, y la reemplazo por la mujer de negocios que duerme conmigo en hoteles elegantes. ¿Sí o no? Insisto al darme cuenta que ahora es ella la que está lejana. Todo lo que está vivo sufre, ¿no? Me contesta, ansiosa porque la reciba el ruido de la calle. Este cuento es muy impresionante porque es un cuento donde hay dos amantes que se encuentran en un hotel y están de viaje, pero resulta que hay una noticia que está digamos, apareciendo en diferentes lugares, en medios de comunicación, en el periódico, en afiches que ellos encuentran por ahí sobre un caníbal, sobre un asesino caníbal que ya tiene como varios crímenes encima. Y entonces, de alguna manera, la historia de ese caníbal que está como, hagan de cuenta, como una especie de, como un personaje casi fantasmagórico, que incluso nunca vemos realmente, pero está ahí, ¿no? Y qué representa ese personaje, ¿no? ¿Qué representa de alguna manera ese terror que nos acompaña, que es simbólico, que es real, ¿no? Que uno dice en cualquier momento, porque es lo que siente Vanessa en el cuento, es muy impresionante y es como, o los dos sienten que en cualquier momento este personaje va a aparecer, ¿no? Va a irrumpir en sus vidas, se lo van a encontrar en un tren o va a aparecer en el hotel o los va a abordar en el restaurante, entonces se empieza a tejer como una tensión narrativa muy intensa, muy fuerte y a lo largo del cuento empezamos a entender un montón de cosas, ¿no? Empezamos a entender que ese miedo que ellos tienen, ese temor a que pase lo imposible prácticamente, pues está siendo el reflejo de una serie de temores que tienen respecto a ellos mismos, ¿no? Como lo expresa el narrador protagónico en este pequeño fragmento, ¿sí? ¿Será que me ama, no me ama? Ella tiene otra vida, pero yo quiero que esté aquí, que sea mía, ¿no? Está como el tema de los sentimientos. Las emociones y los pensamientos están ahí fluctuando permanentemente y moviendo la historia hacia adelante, porque si la miráramos de una manera como muy estructurada, diríamos, no, pues ahí no pasa nada, ¿sí? O sea, simplemente se encuentran en un hotel, están juntos, comparten, tienen su intimidad, pero no pasa nada. Y esto se está pasando todo porque gracias a esta noticia es que se disparan un montón de elementos de la cultura, de la tradición, de ese pasado, ¿no? De las confesiones que empiezan a salir, porque cuando crees que te vas a morir, por eso es que ella viene y dice, todo lo que está vivo sufre, ¿no? Porque ellos vienen contaminados de esta noticia. Entonces, de alguna manera, el sentir esa vulnerabilidad, alguien usó la palabra vulnerabilidad al inicio de la clase, esa vulnerabilidad hace que aparezcan unas confesiones, ¿no? O hace que de repente quieran mostrarse la relación desde otro lugar, ¿no? Desde otro punto. Así que este es un análisis, por supuesto, muy pequeño porque quiero que miremos 12 cuentos y este es apenas el primero, pero vamos encontrando y vamos descubriendo cómo en esos diferentes cuentos pues se trabaja con elementos de la intimidad para poder construir y tejer la historia, ¿sí?
Y además aquí quiero pues hacer como un pequeño paréntesis que vale la pena porque cuando nos acercamos a las academias convencionales, ¿qué nos dicen? Nos dicen, bueno, entonces listo, la historia. ¿Usted qué historia va a contar? Y si uno dice, mira, es que yo quiero contar una historia sobre la vulnerabilidad que podemos sentir frente a las noticias de la calle, te van a decir tu profesor allá de la universidad, tu profesor tradicional y convencional te va a decir, no, pero eso no es una historia. Ahí no hay una historia. Cuente, primero arme bien la historia y luego sí la cuenta. Y es porque desde esas academias estamos a veces mirando mucho la literatura de una manera como muy instrumentalizada, ¿cierto? Y por eso, cuando nos abrimos a entender lo literario desde un punto de vista distinto, pues la historia siempre está. Y sin importar lo que queramos contar, así sea lo más sencillo de este mundo, así sea una escena, si sabemos darle el vuelco y si sabemos darle la mirada que necesita, ¿no? Pues vamos a poder construir una gran historia. Esa es la clave y eso es lo que nos muestran estas autoras de esta noche. Vamos ahora a mirar otro caso que también aborda la mente y concretamente el elemento de la comunicación con una autora que se llama Liliana Moreno Martínez en su cuento Bodas de Oro Golfi. Resulta que Liliana es actualmente la directora de la Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío, que es otra ciudad del eje cafetero para quienes están en otros países. Y el año pasado ella se ganó una beca con el Ministerio de Cultura y publicó con la editorial Sílaba este libro de cuentos que se llama La jaula dentro del pájaro. Y hay algo muy lindo, un concepto muy lindo que habla, del que habla Liliana Moreno y es la Colombia profunda. Y de alguna manera es lo que logra construir en esta colección de relatos. ¿Y qué es la Colombia profunda? O el Brasil profundo, la Argentina profunda, el México profundo. Es irnos a esas historias que de pronto están más conectadas con lo marginal, con las ruralidades de nuestros pueblos latinoamericanos, con territorios donde las historias abundan, pero los escritores y las escritoras no. Y es allí donde está el corazón de la vida y es allí donde podemos entonces comunicar y ampliar la mirada de nuestro pequeño mundo. En este cuento que se llama Bodas de Oro Golfi, vamos a leer este pequeño fragmento para comprender un poquito cuál es la propuesta que nos hace Liliana en torno a la literatura de la intimidad. Dice, a ver, Benjamín, le dijo, usted es un ser valioso y ha hecho lo que ha podido por esta familia. Pero tiene razón, no debí casarme con usted. Yo nunca estuve enamorada, simplemente lo hice sin pensar y cuando lo pienso me digo, ¿qué más da? Y así siguió siendo hasta que se llenó el vaso y aquí estamos. Sigo siendo su esposa, la mamá de sus hijos, la buena vecina. Pero ya que lo pregunta, le voy a confesar que mi corazón es de otra persona. Es alguien que siempre ha estado pendiente de mí. En este cuento, lo que ocurre es que el esposo de la que cuenta la historia, que es Benjamín, un día viene y le dice, oiga, mi hija, usted alguna vez me ha puesto los cachos, pero ellos ya son dos viejitos, pues, o sea, y llevan toda la vida juntos. Y entonces ella duda mucho hasta que finalmente le dice, ay, sabe que sí, mira, la verdad, porque entonces le empieza a decirle, pero usted sí me ama, usted siempre me ha amado, o es que usted tiene otro, cuente a ver. Y ella viene y le dice, ah, pues sí, sabe que sí. ¿Sabe que sí? Y le hace toda esta confesión que es tan dolorosa que por supuesto él no se esperaba eso. No se esperaba eso. Y lo que me parece más valioso de este párrafo, que nos ayuda a entender lo que es el matrimonio, ¿no? Los códigos del matrimonio, ¿no? La complejidad de ese vínculo y sobre todo la complejidad del vínculo matrimonial en determinados contextos sociales, ¿no? Porque hay contextos donde de pronto hay una forma más libre o más desapegada de abrazar el matrimonio y de abrazar el vínculo entre dos personas, pero hay otros en donde el matrimonio es fundamental, ¿no? Como es para hasta la muerte, hasta que la muerte los separe literalmente, ¿no? Pero dentro del matrimonio todo lo que ocurre, ¿no? Los secretos, las revelaciones, la fidelidad y la traición. Cómo eso empieza como a dialogar ahí. Y lo que tiene más valor en este cuento es justamente la manera como se construye el diálogo entre ellos dos
y la manera como se confiesan mutuamente lo que piensan por primera vez, a pesar de que llevan un montón de años juntos. Y es que a mí me encanta cuando ella viene y le dice, simplemente lo hice sin pensar. Simplemente lo hice sin pensar. O sea, me casé con usted, pues porque tocó casarse con usted. Y no pensé. Y cuando lo pienso me digo, ¿qué más da? O sea, fíjense cómo ella misma está diciendo, no, pues la verdad no le di a esto tanta importancia. O sea, yo lo pensé, sí, como que no lo pensé, pero luego cuando lo pensé dije, ah, bueno, pues qué hijo de madres, pues hagámosle, ¿sí? Como que lo tomó una decisión muy práctica para casarse con ese hombre, pero no fue una decisión del corazón. Y luego, más adelante en el cuento, porque eso se va abriendo y se va explorando y todo, empieza a decirle que en realidad ella pues siempre ha tenido un amante, ella siempre ha tenido un novio que la adora, que la cuida, que es más, cuando el pobre Benjamín ha estado quebrado y en la bancarrota, ha sido el amante de ella el que los ha salvado, pero él nunca se ha enterado, Benjamín. Porque ella viene y le dice, no, imagínese donde si usted se hubiera enterado que mi amante era, fue el que pagó el préstamo. No, pues eso habría, lo aterroriza, ¿no? Le acaba con la hombría. Entonces es bellísimo porque es como un cuento donde una mujer logra abrirse y expresarse con una libertad abrumadora. Y ese hombre que está ahí escuchando toda esa confesión queda destruido, queda devastado. O sea, pobrecito, ¿no? Em, es muy bueno el cuento, la verdad. Se los recomiendo. Bueno, vamos a seguir adelante. Si tienen preguntitas o comentarios o lo que quieran, me lo dejan en el chat que yo por ahí los estoy leyendo y les estoy revisando y acompaña. Vamos adelante. Entremos ahora a otro territorio un poquito más complejo. Vamos a hablar un poco de lo que es de lo espiritual y del alma, ¿sí? Y de cómo algunas autoras, como en este caso Diana Obando, construye lo espiritual, construye lo sagrado desde un cuento suyo que se llama Ánimas y que hace parte de esta compilación que hace Laguna Libros que se llama Erial. Este libro se ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica hace como 2 años o 3 años quizá, no me acuerdo muy bien. Y es y es un libro que la verdad es impactante porque es de cuentos, pero no son cuentos. O sea, son más relatos que cuentos. ¿En qué sentido? En el sentido en que de pronto un cuento es una pieza narrativa más pensada y circular, y lo que propone Diana Obando con sus cuentos es algo menos circular y menos calculado, ¿no? Es algo como mucho más suelto, mucho más despejado, mucho menos pretencioso, y creo que en ese sentido es una propuesta interesante. Y sobre todo creo que a ella le valoro mucho el trabajo poético que hace con su escritura, ¿no? Porque es muy cuidadosa con el manejo del lenguaje y eso es algo que le va dando un volumen diferente a sus cuentos. En este del que les quiero hablar son cuentos además súper corticos, o sea, hay algunos que tienen 2 páginas en esto, pues, o sea, que uno se lee en 5 minutos. En este en concreto, que se llama Ánimas, vamos a leer un fragmento para que observemos cómo una autora contemporánea, o sea, que no es una monja para nada, pero que sí es bastante chamana y bruja, la verdad, cómo ella aborda este elemento de lo espiritual y del alma en su literatura. Dice así. En la sala donde hacían los novenarios había una pintura que dominaba la pared. En ella las almas del purgatorio rogaban piedad a Nuestra Señora, quien aparecía sentada sobre una nube y con el niño en brazos, con aire más bien ausente. Las ánimas miraban a la Virgen, suplicantes, abrazadas por las llamas rojas y naranjas que crecían como lenguas desde la boca oscura de la tierra. A Tatiana la impresionaba especialmente una de las almas que parecía estar cayendo, con los brazos extendidos hacia el cielo, en una expresión atormentada, mientras un ángel intentaba librarla de las llamas. Además de la pintura, la sobrecogían también una figurita de la Virgen que pisaba descalza a una serpiente y una estatuilla de San Jorge venciendo al dragón, ambas descansando victoriosas sobre el altar. Había algo épico y al mismo tiempo siniestro en todas estas imágenes que parecían moverse alumbradas por las velas. Su sensación de estar presenciando algo sobrenatural se afianzaba cuando las señoras y su abuela empezaban a... Y ahí lo dejo porque eso sigue, ese párrafo es infinito.
¿Qué encontramos en este fragmento en concreto? Vemos que nos está hablando de cómo es la experiencia íntima de la religión y del culto en el ritual de una novela a alguien que se ha muerto, ¿no? Cómo aparece ahí lo simbólico y lo sagrado, pero algo que me parece muy importante en este ejercicio que hace Diana en este cuento es que todo eso depende de quién mira. La focalización es fundamental. ¿Qué es la focalización? Es la combinación entre el narrador o narradora y el punto de vista. Es decir, yo cojo un narrador o narradora en primera persona que va a estar contando una historia. Pero el punto de vista de esa narradora, en este caso, es un punto de vista de alguien sensible, curioso y que muy posiblemente pues tiene como una intuición muy aguda, porque está observando de una forma muy detallada lo que está ahí. ¿Qué pasa? Que si yo utilizo otro narrador para contar esa historia, supongamos que utilizo a un narrador un poco más rígido y menos creyente, entonces, ese narrador no va a tener la misma sensibilidad para decir, ay, es que la Virgen está parada encima de una serpiente y estos ángeles están en llamas y está pasando esto y esto es sobrenatural. No, esa persona va a ver eso y va a decir, "Ah, ahí está mi mamá otra vez rezando con mis tías, qué mamera, yo ya me quiero ir, a mí estos espacios no me gustan, me ponen nervioso, ¿sí? Es otra experiencia, es otra focalización. Entonces, muchas veces, para poder llegar a narrar la literatura intimista, necesito elegir de una manera muy cuidadosa y consciente a mis narradores, ¿cierto? Mis narradores tienen que tener la capacidad de ver lo que yo quiero lo que yo quiero mostrar, porque si no va a ser muy difícil, ¿no? Andrés dice, en el matrimonio hay días que se vuelven meses y meses que se transforman en muchos lustros donde la muerte hace el papel de la vida y lucha por mantener unidos dos cuerpos vivos que ya no palpitan el uno por el otro. Muy bien, Andrés, muy bien. Eso es el matrimonio. Ahí hiciste una descripción. Oscar, qué deliciosa descripción de un cuadro que también logró perturbarme cuando era niño. Ay, mira, Oscar sí sabe de qué cuadro está hablando. Excelente. Bueno, aquí puse algunas preguntas que nos podrían ayudar, ¿no? A entender un poquito esto, el miedo y la devoción. ¿Cómo llevar a la luz la oscuridad del alma? ¿Cómo establecer el contacto que los personajes tienen con lo sagrado? ¿Sí? Porque, insisto, no todos tenemos el mismo encuentro con lo sagrado, ¿sí? O sea, lo sagrado es distinto, es una experiencia muy íntima, ¿no? Ahí sí volvemos a lo que decían al puro inicio de la clase, ¿no? Es como algo muy personal, pero ¿cómo lo ampliamos? Miremos otro ejemplo. Aquí tenemos a Fernanda Trías. Ella es una autora uruguaya premiada, muy conocida y tuve la alegría, el privilegio de tenerla como mi maestra cuando hice la maestría en escrituras creativas. Aprendí mucho de ella. Y hoy les quiero hablar un poquito de un cuento suyo que se llama No soñarás flores, que titula el libro del mismo nombre, también sacado por Laguna Libros, o bueno, yo tengo la edición de Laguna, pero en realidad este libro en ese momento ya está en Random House Mondadori, que es su nueva editorial. ¿Y qué pasa con Fernanda? Fernanda entonces es algo que es maravilloso en la literatura de Fernanda, es que ella tiene mucho conocimiento del cuerpo y de la anatomía. Y les voy a tirar un dato. Alguna vez ella me contó, o nos contó, pues no me las voy a tirar aquí, que fui la única que la conoció, éramos muchos estudiantes con ella, nos contó que ella trabajaba haciendo traducciones de textos médicos. Entonces, esa experiencia de traducir estos textos que pues son así como muy complejos y muy, y digamos como muy interesantes para llevarlos a la literatura, fue lo que empezó a ella a volverla, primero un poquito hipocondriaca, esa fue una confesión, pero segundo, empezó a darle como muchísimos elementos de cómo podía llevar esas anatomías a sus propias historias, a sus propios cuentos y novelas. Y yo creo que es una experiencia fantástica que la convierte en una de las autoras más interesantes del panorama contemporáneo. Aquí les quiero leer un pedacito de este cuento que se llama No soñarás flores para que veamos cómo más o menos lo aborda.
Dice, ese olor pesado, empalagoso, es el olor del cuerpo muerto o de la sustancia que le ponen para que no se desinfle, no suelte lo que mantiene adentro gracias a dos algodoncitos apretados en la nariz. Lo sé porque lo olí cuando nadie me miraba. Le olí la piel de la cara, lo único al descubierto entre esa mortaja esponjosa con voladitos que le pusieron. Y después, en un momento en que estuve sola con el ataúd cerrado, olí también las junturas de las maderas y toqué las tuercas doradas que atornillaban la tapa, aunque solo olían a metal helado. Pero no fue hasta la semana después, cuando pasó lo del teléfono, que pensé realmente en eso, que el olor de mi padre sería lo primero en olvidarse, lo más frágil. Y fue como si de pronto mi padre muriera de nuevo, pero ya no solo, en su casa, tratando de abrirle la puerta a los paramédicos, sino ante mí, en mis propios brazos, literalmente en mis narices. Em, en ese cuento, ella habla sobre una experiencia de duelo y cómo esa experiencia del duelo como que se transfiere de una u otra manera a entender lo que ocurre con el cuerpo, ¿no? Lo que el cuerpo muestra, lo que el cuerpo narra. El cuerpo es un narrador extraordinario. En este libro, además me gusta mucho y quise poner este fragmento porque el olfato es uno de los sentidos que menos utilizamos en la literatura. O sea, en la literatura casi siempre utilizamos la vista, lo que el personaje ve, lo que el personaje dijo, incluso a veces lo que el personaje saboreó, pero pocas veces narramos lo que el personaje olió, ¿no? La potencia que está ahí en ese sentido. Aquí vienen también unas preguntas que nos pueden ayudar a orientar entonces esto. ¿Hasta dónde llegará el personaje en su exploración sensorial? Eso también es intimidad. Recuerden cuando ahorita mirábamos lo sagrado, en este momento estamos mirando el cuerpo y aquí pasa lo mismo, ¿no? Esa focalización, ¿no? Yo cómo experimento la muerte de este personaje, cómo experimento ese cadáver de la persona que amé, cómo experimento sensorialmente, si lo toco, si no lo toco, más allá de verlo, porque la mirada es lo primero que aparece, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo puedo ir más allá? ¿Qué tanta curiosidad tiene mi personaje? ¿Qué tanto está dispuesto a contarnos esa voz narradora? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta las tuercas, a mirar, a hablar del olor, a hacer todo esa, ese análisis. Listo. Vamos ahora para el tema de la sexualidad. Y aquí vamos también a explorar una autora ganadora del premio de novela Elisa Mújica, que se llama, perdón, de narrativa Elisa Mújica. Ella se llama Laura Ortiz. Y ella la traigo esta noche para que descubramos un poquito cómo ella aborda el tema de la sexualidad en un cuento concreto que se llama El corazón del señorito, que aparece en su libro de cuentos ganador del premio que el libro se llama Sofoco. También de Laguna Libros. Oiga, yo le compraba hartos libros a Laguna ahora que me doy cuenta. Bueno, le compraba en el pasado. Ya no le he vuelto a comprar porque no le paga regalías a sus autores, no se las paga a tiempo. Entonces ya no le compro libros a Laguna. Pero en el pasado le compré muchos y como ellos son los que hacen el premio Lisa Mújica, pues ese sí me gusta mucho tenerlo en mis manos. Laura Ortiz hace una colección de cuentos muy interesante. Lamentablemente uno de sus cuentos en esta colección es racista. Yo eso lo tengo que poner por ahí en otro lado con más detalle y más análisis. Pero este que les traje hoy, que se llama El corazón del señorito, me parece que es una obra de arte tremenda, muy lindo, porque nos ayuda a entender un poquito el tema de lo erótico y el tabú y el vínculo afectivo. Leamos este fragmento. Y de nuevo a la succión y de nuevo a la cama, que ya amaneciendo es un escándalo. Ricardito alcanza a asombrarse. ¿Cuántas veces fueron la primera vez? Sospecha también de este Viagra maligno que es el culo de Mara, cuerpo trampa, pezones persuasivos, coñito fascinante, tú me hiciste brujería, me tienes temblando de noche y de día. La piel es una membrana delgadísima que se eriza ante cualquier roce y todo es tacto. Un dedo se asoma por su recto, curioso, tímido, pero envalentonado.
Ricardito se deja penetrar, dócil y encabritado, la noche tragando el sol y una vez más caer por ese hoyo. Lo despabila el viento frío que corre paralelo al pance. La risa de Mara se parece al fulgor del agua. Ella tiene todo el cuerpo sumergido en el río y se burla. Entonces, observando este fragmento, por ahí veo que les encantó el de Fernanda Trías. Catalina dice muy difícil narrar los olores y sabores, es verdad. Aura Méndez comparte que su padre murió de cáncer. Mi sentido pésame para ti, por más que haya pasado de pronto mucho tiempo. Me identifico con su intimidad, aunque ese dolor dulce lo sentía cada vez que entraba al piso de oncología del hospital. Escucharte leer ese fragmento me movió las entrañas. Bueno, me alegra que te haya movido las entrañas. Ya tienes una razón de más para buscar a Fernanda Trías y leer ese cuento. ¿Qué pasa entonces con Laura Ortiz y el corazón del señorito? Es un cuento totalmente erótico, sexual 100%, donde además algo muy lindo que ocurre con el manejo de la sexualidad es que es atemporal, o sea, es como que el acto sexual está pasando todo el tiempo, pero al mismo tiempo, valga la redundancia, están ocurriendo otras cosas y otros hechos y se entrelazan el acto sexual con las otras situaciones de la vida porque entendemos que ese hombre que estaba buscando a Mara estaba obsesionado totalmente con ella y él va y busca una bruja para que le ayude a recuperar a Mara. Entonces, en el momento en el que busca a la bruja, pues evidentemente queda ella embrujada y él embrujado y se pierde la noción del tiempo, ¿no? Como que literalmente entran en una especie de brujería sexual. Y yo creo que es un cuento transgresor, es un cuento muy interesante desde su construcción narrativa. Ahí entonces surgen preguntas importantes. ¿Cómo organizamos el acto sexual? ¿Cómo lo organizamos? ¿No? Porque muchas veces lee uno o una a los aprendices y aprendices y aparecen cosas como, no, le puso la pierna por un lado y por el otro y uno dice, pero ¿cómo está pasando esto? O sea, esto no es posible. ¿Cómo se están moviendo esos cuerpos? Y es porque a veces no enfocamos, a veces siempre estamos narrando el acto sexual como si fuéramos morbosos, que estamos aquí lejos, ¿no? Con el acto sexual pasando allá y yo aquí como escritora, ¡pum!, escribiendo. Y resulta que no, yo tengo que ensuciarme las manos, meterme allá, ¿no? Integrarme en esa situación para entender cómo ocurre. Algo que, por ejemplo, falta mucho por explorar todavía, siento yo, en lo literario, es la sexualidad entre mujeres. Bueno, quizá Andrea Salgado la ha explorado un poco más, pero siento que los hombres o homosexuales, gays que han construido literatura, por ejemplo, Juan Camilo Morales, Giuseppe Caputo, siento que logran construir el homoerotismo, ¿no? Como que nos logran conectar. ¿Cómo ocurre? ¿Qué pasa? O sea, yo quiero saber, yo quiero ver, más que saber, yo quiero ver, muéstrame, ¿no? Y muestran. Pero con las mujeres siento que hay un vacío todavía muy grande, ¿no? Como que creo que solo sale Andrés Salgado a hacer este ejercicio y nadie más, ¿no? Yo creo que las escritoras heterosexuales necesitamos empezar como a explorar también un poco más allá eso para contarlo desde otro lugar, porque como dice muy bien la escritora que se ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, ay, no, en este momento se me olvida ella cómo se llama, perdónenme, una argentina, una escritora argentina, pero bueno, ella, el otro día leí una entrevista y ella dijo algo súper lindo que a mí me quedó ahí como palpitando un montón y es que ella dijo, si nosotros seguimos explorando lo literario desde un lugar heteropatriarcal y heteronormativo, pues vamos a seguir explorando la mitad de lo que ocurre en realidad. Y necesitamos ampliar nuestra mirada porque siempre, dice ella en la entrevista, no siempre en todos los grupos, en todas las familias y en todos los lugares hay personas gays, hay lesbianas, pero no están en lo literario, ¿sí? Es como que no nos metemos allá, nos da miedo. Y pienso que es una gran reflexión para hacernos como escritores y escritoras. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué ese vacío? Eso también es un tabú, ¿no? Eso también nos habla de nuestra capacidad para sensibilizarnos con una experiencia. Eso, gracias, Oscar Gabriela Cabezón Cámara. Te lo agradezco muchísimo. Ella lo dijo, hizo esa reflexión. Muy interesante. Vamos ahora con María Fernanda Ampuero. Seguimos explorando el cuerpo, esta vez desde la psicología.
Y aquí me meto en un terreno que me fascina porque ella explora, es una de las grandes autoras de literatura de terror en América Latina y en su libro de cuentos, Pelea de Gallos, tiene varios. Yo les recomiendo mucho este Pelea de Gallos. De aquí saqué este cuento del que vamos a hablar, que es Coro, publicado este libro por Páginas de Espuma. Es caro, ese es el problema, que estos libros de Páginas de Espuma son carísimos, valen casi 100.000 pesos acá en Colombia, pero son muy buenos, o sea, realmente están publicando escritoras tremendas, poderosas, y un ejemplo de ellas es María Fernanda Ampuero. Veamos este fragmento de este cuento suyo que se llama Coro para entender cómo funciona el cuerpo y la psicología. María del Pilar, con el recoge hojas, vuelve a entrar al cuarto del servicio y empieza a aplastar salvajemente al bicho que está en el suelo. La bombilla, a la que ha dado un golpe, baila de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Tal vez ya lo estaba, pero seguro que después de 30 palazos está muerto. Mientras mata al animal, piensa que es la primera vez que lo hace, matar, que siempre se encargaba de cosas así su padre, su empleada, su marido. Pero el padre está muerto, la empleada se fue y el marido está quién sabe dónde con ella, sí sabe quién. Pero seas como seas, no se necesita nada para matar, solo una enorme voluntad de hacerlo. Escenas del marido sentado, de piernas abiertas, con esta mujer chupándole el sexo, el sonido, el chapoteo desesperado de la felación, se mezclan con el olor a polvo, cera caliente y cítrico podrido, con la visión de los pollitos del calendario, con su propia cara, roja, salvaje, desfigurada por la ira, en el espejo sin marco. Bueno, entonces, como les decía, estos cuentos, yo sé que acá en este fragmento de pronto no podemos entender mucho como el terror psicológico que maneja María Fernanda Ampuero, pero en realidad es un terror tan bien construido que pareciera como si no tuviera otra intención, sino no sé, como dejarnos abrumados, como llevarnos a una experiencia de lo terrible que habita dentro de lo cotidiano, porque son historias, o sea, no son historias de monstruos de la patasola o del Drácula, o sea, no, es un terror que está ahí, presente en la vida. Entonces, ¿cómo matar a un bicho? Ni siquiera es un bicho, ¿no? Creo que es una rata, se vuelve algo aterrador, ¿no? Se vuelve una experiencia espeluznante, terrible, donde entran como a operar un montón de elementos, si se dan cuenta en el párrafo, ¿no? Lo doméstico, lo sexual, lo emocional, lo animal, lo mental, o sea, todo está puesto ahí. Es una psicología bastante compleja la que logra construir María Fernanda Ampuero en esos personajes de ella. Y como también hay algo importante y es que la psicología no solo se construye, y esto nos permite pasar al siguiente tema, no solo se construye desde el personaje en diálogo consigo mismo, sino, sino también del personaje en relación con su contexto. Catalina dice algo muy bacano aquí y es la rabia que le genera pensar en esa infidelidad y las ganas que emergen de matarlo como a la rata. Exacto. Exacto, o sea, ahí es como lo que yo quiero es esto, pero como no puedo, pues me toca por este lado, ¿no? Y ese es un recurso. De hecho, me estoy viendo Los Sopranos y hay un capítulo en Los Sopranos donde también aparece ese recurso, ¿no? El personaje Tony Soprano odia a su mamá porque es un personaje detestable, esa mamá de él, pero no puede ser violento con ella. Entonces, ¿con quién es violento? Pues con los que sí puede ser violento. ¿Sí? Y aquí un poco pasa eso. Es un recurso usado, pero que esos recursos me parece que son inagotables, que se pueden utilizar siempre y que si uno los maneja bien, hace un buen manejo de ellos, siempre van a funcionar. Vamos ahora al siguiente conjunto de elementos que hacen parte de la intimidad y son los lugares íntimos, ¿no? Porque miren que atrás ya hablamos del cuerpo, de la psicología, la mente, el corazón, ta, 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 pero la intimidad también está presente en los lugares íntimos, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, podemos dialogar en torno a el vínculo entre personajes y lugares.
la percepción de los personajes y de los narradores. El tema de la casa es como un lugar central, porque miren que, de hecho no me acuerdo quién, pero es como un artista o un analista de arte que dice que nosotros tenemos como varias pieles. Entonces la primera piel pues es la piel del cuerpo, pero la segunda piel es la casa, y la tercera piel es el barrio, y la cuarta piel es la ciudad, ¿no? Como que de alguna manera son capas que nos construyen y que nos habitan y nos protegen. Entonces, pensando en la casa como una extensión del cuerpo, esto es algo que muchas autoras y autores pues han desarrollado. Es interesante porque es también entender cómo la casa es una expresión de la intimidad de los personajes, sea la casa, el apartamento, la habitación, el lugar donde vive, ¿no? Donde ese personaje está como desarrollando su cotidianidad. Em, Incluso puede ser una oficina, porque a veces las oficinas también son lugares de intimidad. Y ahí, pues entonces se despliegan también otro montón de elementos, ¿no? Aquí vamos a hablar un poquito de las rutinas, de los ambientes, de los espacios, de los recursos. Hay casas que son acogedoras, hay casas que son frías, ¿no? Hay espacios que son muy amplios y hay otros espacios que son más estrechos. Todo eso también hace parte de lo íntimo y se puede explorar en lo literario. Vamos a ver cómo lo han hecho algunas autoras. Aquí tenemos entonces a Claudia Ulloa Donoso, escritora peruana. Ella escribió un libro que se llama Pajarito y aquí les voy a hablar en concreto de cómo ella establece una relación entre el hogar y la naturaleza en uno de estos cuenticos. También son cuentos como cortos, inacabados, muy al estilo de Diana Wando. Y en este cuento, pues vamos a ver cómo hay como una combinación entre la maternidad, la paternidad y empezamos a entender la casa como un cuerpo vivo, ¿no? La casa es un personaje dentro de esta historia. Entonces dice, quizá lo primero que uno se compra cuando empieza a vivir con otra persona, es decir, no con tu prima, ni tu amiga, ni tu hermano, ni tu madre, sino me refiero en una relación de pareja. Quizá el primer objeto que vaya a estar presente en alguna de las habitaciones de la nueva casa sea una planta. Yo creí haberme comprado un anturio, pero lo que en verdad tengo es una lila de la paz o Fredslil. No sé, perdón, no sé cómo se pronuncia esto. Es que ya vive en Noruega, entonces yo creo que tiene como un vocabulario un poco complejo. Al fin y al cabo, ambas especies pertenecen a la misma familia, las aráceas. Me enteré de eso hace poco, cuando un señor con gafas gruesas se instaló en mi sala y por alguna razón que hasta ahora me resulta un misterio, no dejó de mirar mi planta. Esa planta ayuda a entender toda la relación entre ella y él. Él es un amante, ¿sí? Le dice como el señor, pero en realidad es un amante. Y la planta es como el objeto de la casa que les ayuda a construir esa intimidad. Entonces ella empieza a decir cómo la planta a veces se muere y tiene sus momentos y se marchita y vuelve a crecer, pero ella le echa agua y como que la planta revive. Y de alguna manera es como si estuviera haciendo una relación entre la existencia de la planta y los ciclos de la naturaleza que se pueden observar y experimentar ahí en la intimidad de su hogar y los ciclos de su relación, ¿no? Como los ciclos de su romance. Aquí algunas preguntas que nos podemos hacer gracias al cuento de Claudia Ulloa Donoso es cómo tejer la casa de los personajes, ¿sí? ¿Qué elementos hay en la casa de mi personaje? Eso muchas veces no me lo pregunto, porque estoy pensando en su vocación y en su profesión, pero ¿cómo vive? ¿Qué colores hay en sus paredes? ¿Sí? Si utiliza tapetes o no. ¿De qué forma interactúan en lo cotidiano los objetos vivos? Porque los objetos siempre nos van a ayudar a construir excusas para profundizar en la narración. No es decir, ay, y mi personaje apagó la lámpara y simplemente porque quería ponerlo a hacer algo. No, ¿qué significa esa lámpara? Cuando apaga la lámpara, apaga su mente. Cuando apaga la lámpara, apaga sus sentimientos o qué ocurre ahí, ¿sí? Esas son las preguntas que podemos hacernos en torno al hogar y a la naturaleza que puede estar presente en ese hogar. Vamos ahora con Virginia Woolf, creo que no necesita presentación, una de las grandes, grandes, grandes autoras de todos los tiempos, una mujer absolutamente rebelde, transgresora, que construyó una nueva poética y ella tenía una capacidad extraordinaria para sacar
lo extraordinario de lo más ordinario y sencillo del mundo. Entonces, por ejemplo, sus personajes, si lo miramos, incluso en sus ensayos eso se puede ver, digamos que saltan de la rutina para poder construir lo histórico. Casi que la rutina y la casa como un espacio de rutina cobra una fuerza importante en la literatura de Virginia Woolf. De hecho, una de las reflexiones más bellas que ella hace en Una habitación propia, que es su ensayo más famoso, es cómo a veces en la literatura no narramos la comida, o sea, no decimos lo que los personajes comen y cómo se lo comen. Y ella tiene una capacidad extraordinaria para describir esos elementos que hacen parte de los platos, o sea, la gastronomía tiene una vitalidad y un color impresionantes en toda la obra de Virginia Woolf. Y en este cuento que vamos a revisar hoy un fragmentico que se llama La mujer en el espejo, yo lo saqué de una compilación de cuentos que ella tiene. Esta fue la que yo compré, pero Planeta tiene una muy buena que fue traducida por traductores colombianos y colombianas, que se las recomiendo mucho, que es toda la compilación de cuentos de Virginia Woolf. Aquí tenemos entonces esta poesía de lo cotidiano. De repente, los reflejos se interrumpieron violentamente, aunque en total silencio. Aquí les quiero decir que lo que está haciendo Virginia Woolf, perdón que me dañe un poquito la historia, les he hecho muchos spoilers, pero aquí algo es muy lindo porque ella está hablando de una situación súper cotidiana y es de cómo lo que pasa y que el personaje ve a través de un espejo, hagan de cuenta que este es un espejo, y ella no está narrando lo que está pasando con el personaje, sino que pone su focalización, su mirada en el espejo. Y es el espejo el que refleja la situación. Y por supuesto el espejo ve las cosas muy diferente a como son en realidad. Entonces ella dice esto. De repente los reflejos se interrumpieron violentamente, aunque en total silencio. Una inmensa forma negra apareció en el espejo, tapándolo todo. Desparramó sobre la mesa un paquete de tablas de mármol, veteadas en rosa y gris, y desapareció. Pero la imagen se había alterado por completo. Por un momento resultó indescifrable, irracional y completamente fuera de foco. Era imposible convenir a esas tablas a algún propósito humano. Y después, de a poco, una especie de proceso lógico comenzó a operar sobre ellas, ordenándolas, dándoles forma y llevándolas al plano de la experiencia común. Finalmente se caía en la cuenta de que eran tan solo cartas, habían traído la correspondencia. Veamos cómo en este ejemplo lo ordinario se vuelve extraordinario gracias a la focalización, a cómo ella está narrando, porque si ella viene y dice, ah, bueno, y trajeron las cartas, pues no pasa nada. Pero ella nos está ayudando nos está mostrando cómo ver la vida, cómo darles vitalidad a los objetos que aparentemente están inanimados. Y eso es poesía. Esa es una capacidad de sensibilizarnos frente a lo más sencillo que puede ocurrir en una casa y cómo en la misma casa hay herramientas como los espejos que se convierten en valiosos recursos literarios. Vamos ahora a Clarice Lispector, autora brasilera, también muy valiosa su literatura, nos enseñó mucho y sobre todo creo que Clarice Lispector nos ayuda a entender a los personajes desde una dimensión mucho más amplia. Vamos a mirar qué es lo que pasa con la ciudad y la divagación en este cuento de ella que se llama Amor, que está compilado, bueno, seguramente lo consiguen en todos sus cuentos, en las compilaciones completas de sus cuentos, pero yo lo tengo en este libro que se llama Lazos de Familia. Y entonces vamos a leer un fragmento de este cuento para analizar un poco cómo es que Clarice Lispector convierte la ciudad en un espacio de intimidad. En el fondo, Ana siempre había tenido necesidad de sentir la raíz firme de las cosas, y eso le había dado un hogar sorprendente. Por camino torcido había venido a caer en un destino de mujer, con la sorpresa de caber en él como si ella lo hubiera inventado. El hombre con el que se casó era un hombre de verdad, los hijos que habían tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de vida. Había emergido de ella muy pronto para descubrir que también sin felicidad se vivía, aboliéndola. Había encontrado una legión de personas, antes invisibles, que vivían como quien trabaja, con persistencia, continuidad, alegría. Todas estas reflexiones que está haciendo Ana no salen de la nada,
salen de una experiencia concreta en la ciudad. Ella está en el transporte público y se encuentra un ciego y ella queda tan abrumada con esa mirada, entre comillas, del ciego que no mira, porque es un ciego que tiene los ojos totalmente blancos, que gracias a ese ciego que no la mira, ella logra como hacer toda una divagación sobre su vida, sobre su historia, sobre su matrimonio, sus hijos, su felicidad, su lugar en el mundo. Entonces, es también muy interesante. Yo siento que el cine ha explorado mucho más la soledad y el autoconocimiento que nos entrega el espacio público de lo que ha hecho la literatura. Siento que la literatura todavía sigue concibiendo lo íntimo dentro de un territorio privado. Y miren que ustedes mismos, cuando iniciamos la clase, yo les dije qué es la intimidad y todos se fueron a lo privado. Varios dijeron privado, privado, privado. Por supuesto que acá este personaje está teniendo un diálogo interno, ¿cierto? Está con sus pensamientos y eso puede ser privado, pero está teniendo toda esa experiencia en un territorio que no es privado, que es público, ¿no? Y eso es lo que hace que el cuento sea muy interesante, porque creo que si ella hiciera toda esa divagación en un territorio casero, en el hogar, pues no tendría como la misma potencia. Preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo traer el pasado del personaje hacia el presente mediante elementos del espacio público? ¿Sí? Cómo el personaje interactúa con ese espacio público y el espacio público de alguna manera lo interpela, ¿no? Y al interpelarlo, pues lo cambia, ¿no? Nos transforma el espacio público. Aquí también hay un tema de memoria y de narración. Cómo yo construyo la narración a partir de como de unos recorridos dentro de ese espacio público y cómo la memoria surge en función de esa caminata, ¿no? De esa relación. Catalina dice, a mí me parece un poco compleja la narrativa de ella por esa divagación. Es verdad, tienes razón, puede ser compleja, pero es muy interesante cuando uno la aborda con conciencia y con fluidez, o sea, cuando se permite como entregarse a lo que está diciendo Clarice Lispector, es delicioso, es una experiencia muy especial. Bueno, ¿cómo vamos? Ya casi estamos llegando al final de nuestra clase y yo les quiero agradecer a las personas que siguen aquí conectadas. Yo sé que ya estamos muy de noche, que ya estamos cansaditos, pero estamos llegando al final y esta experiencia es enriquecedora para todos, tanto para ustedes como para mí. Por favor, compártanme por el chat sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran aportar a este espacio estará muy bien recibido. Vamos a mirar aquí una experiencia muy distinta que nos entrega Elisa Mújica, escritora colombiana, eh, una escritora muy importante de principios del siglo XX que falleció en el año 2003, o sea, esta mujer vivió muchísimos años y nos dejó un legado literario muy especial. De hecho, varios de los libros que he expuesto esta noche se han ganado el premio literario Elisa Mújica, que nació un poco para reivindicar la función que tuvo esta autora en la literatura colombiana, una prosa exquisita. Y aquí les quiero compartir uno de los cuentos que hace parte de Ángela y el Diablo, literal se llama así, igual que el libro. Este libro está totalmente gratuito en internet. Lo encuentran en la Biblioteca Nacional de Colombia. Hace parte de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, un proyecto de rescate de autoras de nuestro país. Em, y vamos a mirar aquí cómo Elisa Mújica nos pone en contacto con la iglesia, ¿no? Con la casa de Dios, pero ampliando mucho la visión de iglesia, ¿no? No solo iglesia como ese lugar donde se llevan a cabo misas, sino iglesia como algo un poquito más. Vamos a mirar cómo aquí también aparece el tema de la infancia y la inocencia, la culpa y el miedo. Veamos este pequeño fragmento. La decepción quedaba flotando como un fantasma en el cuarto oscuro y entre las cabezas de las niñas. Después, la madre Irene se levantaba y se mezclaba con ellas en el desorden de los bastidores, los hilos y las lanas. Desaparecían las diferencias entre la maestra y las discípulas y no quedaban sino mujeres, unidas por una tarea común. El corazón de todas se encogía con una angustia que les gustaba cuando la monja recomendaba: no desperdicien el hilo, niñas, porque el diablo está cerca
y recoge cada hebra que tiran. Cuando reúna muchas, fabricará una gran bola que les mostrará en el infierno. Este pedazo a mí me parece extraordinario porque Elisa Mújica tiene una capacidad impresionante de tomar elementos sencillos y darles un simbolismo extraordinario. Imagínense decirle esto a unas niñas. Pues claro, las niñas por supuesto no querían desperdiciar ni siquiera un milímetro de hilito porque ante esa advertencia, pues ¿quién lo va a desperdiciar? Entonces, ahí este cuento ocurre, bueno, este cuento se llama Ángela y el Diablo y está inspirado bastante en la experiencia de Sor Francisca Josefa del Castillo, nuestra autora colombiana, monja de la que les hablé hace un ratico, porque ocurre como ahí, ¿no? En ese mismo colegio de Tunja donde estuvo Sor Francisca Josefa y nos cuenta un poquito la realidad que vivían las niñas en esa época, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, cuando las mujeres en Colombia todavía pues estaban bastante reprimidas, no tenían muchos derechos y su educación era bastante religiosa. Entonces, esto nos permite comprender un poquito cómo se fue construyendo esa identidad femenina desde ese momento y cómo a veces, pues eso obviamente penetra profundamente en nuestras generaciones de mujeres, nuestras abuelas son así, son muy devotas, con mucho miedo al infierno, con mucho miedo al diablo, porque crecieron con esas ideas, ¿no? Aquí entonces la pregunta que nos deja Elisa Mújica es cómo podemos representar las convicciones del personaje y el modo en que esas convicciones han sido fabricadas, ¿no? Porque no son convicciones que nacen de la nada, sino que son convicciones que aparecen luego de un proceso pues bastante amplio y de una tradición que va recogiendo más y más elementos. Muy bien. El libro de Elisa Mújica se llama Ángela y el Diablo. O sea, el libro se llama así y adentro hay varios cuentos y uno de los cuentos que le da el nombre al libro se llama así, Ángela y el Diablo. ¿Mm? Lo encuentras, si pones en Google Ángela y el Diablo, Elisa Mújica, Biblioteca Nacional de Colombia, ahí lo encuentras muy fácilmente. Pero de todas formas también se los voy a compartir. Listo. Bueno, continuemos. Continuemos. Hablemos ahora de María Ospina Pizano. María Ospina Pizano también es una autora colombiana, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz. Tiene un libro maravilloso, una novela hermosa que les súper recomiendo que se llama Solo un poco aquí, que fue el libro con el que se ganó ese premio. Pero antes de escribir ese libro, yo ya la conocía con este libro de cuentos que se llama Azares del Cuerpo. Y en este libro de cuentos, que también ya está publicado en la editorial Random House Mondadori, vamos a encontrar el primer cuento que se llama Policarpa, donde ella hace un ejercicio hermoso y convierte y nos ayuda a entender la intimidad que hay en la selva colombiana a partir de la experiencia de una exguerrillera y la memoria que se puede construir en esa selva y en esa intimidad en esa selva. Entonces, este fragmento dice así. En ese tiempo que estuve encerrada, bueno, voy a hacer un paréntesis. Ustedes se pueden dar cuenta en la diapositiva que hay fragmentos que están tachados, ¿cierto? Literalmente, el cuento tiene fragmentos tachados. ¿Por qué? Porque esta es como la propuesta estética, yo no sé si alcanzan a ver ahí, la propuesta estética que nos hace María con este cuento es que resulta que es una mujer guerrillera que ya, por supuesto, se desmovilizó y está contando su historia. Pero entonces ella, la historia la está escribiendo junto con una editora y la editora la censura. La editora como que le modifica el discurso, le cambia el texto original que escribe la autora, que es quien vivió la experiencia, y entonces por eso es que es un cuento difícil de leer porque por supuesto uno tiene que leer lo que está tachado, pero también leer lo que no está tachado para entender cuáles son las dos versiones que tiene el cuento, ¿no? Como la versión original de la protagonista y la versión que cambia la editora que está editando a la protagonista, ¿sí? Entonces voy a tratar de leerlo, aunque es muy difícil. Lo leo sin censura. En ese tiempo que estuve encerrada me puse a escribir mucho. Imagínese yo ahí tirada entre un cuarto en una ciudad desconocida, con la única compañía de donde me atendía una mujer que subía únicamente a traerme comida y que casi no hablaba.
Lo único que había ahí era un televisor y un gallo fastidioso que cantaba toda hora en el jardín. Ahora lo que dice la editora. En ese tiempo que estuve encerrada me puse a escribir mucho. Me dejaron entre un cuarto en una ciudad desconocida donde me atendía una mujer que subía únicamente a traerme comida y que casi no hablaba. Estaba desesperada. Miren cómo en ese ejercicio podemos ver que son dos formas de contar la cosa. Son dos focalizaciones diferentes que están unidas en un mismo cuento, justamente para denunciar la censura literaria. Es muy interesante, de verdad. Todo este resto de párrafo que se los voy a leer es lo que le censuró la editora a la protagonista. No es que la editora de María la censurara, no, así es el cuento, ¿no? Yo por esa época tenía una perrita que se encariñó conmigo en un caserío cerca de Miraflores. Era mi alegría, pero cuando ya llevaba un año conmigo empezó la corredera por los combates y tuve que dejársela encargada a una gente de Mocuare. Me dio pena moral, me sentí desconsolada cuando la abandoné. En esos días también me dio por escribirle toda una carta a ella, a varios perros de mi infancia. Pero eso sí, juro por Dios que algún día volveré por mi perrita. A la editora del personaje no le pareció valiosa esa historia y se la cortó totalmente. Entonces ahí hay también una mirada muy interesante, no solo del conflicto colombiano, sino también de cómo se narra el conflicto, ¿no? De cómo llega esa narración a nosotros, porque muchas veces llega maquillada, cambiada, transformada, modificada, y por lo tanto pues ya no tiene la misma alma, ya no tiene la misma construcción. Bueno, muy bien. Cuéntenme, por favor, cómo les han parecido estos referentes literarios, si han podido descubrir elementos valiosos para su escritura esta noche, si se sienten inspiradas, inspirados, con ganas de seguir aprendiendo, si les gustaría profundizar todavía más en estas técnicas literarias, descubrir cómo podemos cambiar los discursos narrativos. Aquí las leo, ¿no? Realmente interesante, maravilloso, espectacular, excelente. Conozco algunas y dan ganas de leerlas, totalmente agradecida, excelentes ejemplos, muy inspirada, con ganas de leer todo. Bueno, me encanta escucharles, sentirles, saber que esta ha sido una noche valiosa, inspiradora para todas ustedes y para todos ustedes. Yo les doy las gracias infinitas de que estén aquí todavía conmigo, aprendiendo y descubriendo cosas para la memoria. Les voy a dar unos últimos elementos. Aquí para terminar, vamos a hablar de una última autora que es Dorothy Parker en un cuento suyo maravilloso que se llama Vivo gracias a tus visitas, donde nos habla, donde aquí aparece el no lugar, que para mí es un ancianato, ¿no? Es como un no lugar. Hay muchos no lugares, por ejemplo, los aeropuertos son no lugares. Y yo creo que el ancianato puede ser un no lugar, no es como un territorio ahí muy, muy, muy fantasmagórico, donde está la muerte, donde está la sensación de lo injusto, que se vuelve a veces natural. Entonces voy a leerles un fragmentico de Vivo gracias a tus visitas. Siempre he admirado a los hombres altos, dijo, y se volvió otra vez hacia su hijo. Debes irte, está escrito, pero llévate contigo la felicidad. Llévate contigo los dulces recuerdos del poco tiempo que hemos estado juntos. Mira, voy a demostrarte que no te guardo rencor. Voy a demostrarte que yo les deseo el bien incluso a aquellos que solo me han traído desgracia. Te daré un regalo para que tú se lo entregues a uno de ellos. Se levantó, anduvo por la habitación, rebuscó infructuosamente en mesas y cajas, luego fue al escritorio, revolvió papeles y escribanías y al fin encontró una caja pequeña, cuadrada, en cuya tapa había un perrito de lanas de escayola sentado sobre sus patas traseras y con las de adelante tendidas en ademán de súplica. Esto es un recuerdo de tiempos más felices, dijo, pero yo no necesito recuerdos materiales. Dale este a alguien que tú quieras. Mira, mira lo que es. Es toda una expresión del amor, de la culpa, de la soledad, ¿no? Del abandono que puede existir en un territorio, en un lugar, en un no lugar así. También es un cuento y además Dorothy Parker fue una autora que logró explorar la intimidad desde un lugar de ironía, desde un lugar casi humorístico.
Y eso es interesante porque de alguna manera nos pone como desde otro territorio a explorar la intimidad. No está victimizando a sus personajes, sino que los está construyendo desde un lugar caricaturesco, pero también nos está mostrando la realidad. Lorena dice que explique un poquito más a qué se refiere el no lugar. Ese no lugar es como un espacio en donde no se permanece, ¿sí? Es como un lugar de paso, como los aeropuertos, ¿no? Donde no se, donde es un espacio sin identidad. Esto es muy, muy profundo. Hay muchos autores que lo han abordado. Aquí tiro como unos pocos elementos, pero es como un territorio que no tiene una identidad propia, y donde nadie pues llega a establecerse, sino que las personas que están pues están por un tiempo, pero no se quedan ahí por mucho más. Vamos a terminar con unas pocas conclusiones, ¿sí? Como últimos elementos ya para cerrar nuestra clase. Primero, no todos los personajes tienen la misma complejidad íntima. Aquí hemos hablado de muchísimas cosas en esta noche. Pero es importante recordar que el intercambio entre personalidades más contradictorias o caóticas, y otras que pueden ser más llanas y comunes favorece el desarrollo de la historia y la evolución o el deterioro psíquico de los personajes. Es decir, que no todos los personajes nos pueden sonar igual o pueden tener la misma concepción compleja y sensible del mundo. Segundo elemento, aquí últimas tres claves. Ir más adentro en la exploración literaria a través de lo humano. Es a lo que nos invita la literatura intimista. Traducir el cuerpo íntimo de un personaje en los hechos narrativos y cuidar el lenguaje de la voz narradora. La poesía, recordemos, está más cercana al cuento que la novela. Y por último, y para quienes deseen profundizar en estos aprendizajes literarios, quiero invitarles muy sinceramente y con todo mi corazón a nuestro taller de cuento intimista. Yo lo voy a orientar. Empezamos de hoy en 8 días. Este taller tiene 8 clases en vivo por Zoom. Va a ser todos los miércoles del 12 de marzo al 30 de abril, de 7 a 9 p.m. hora Colombia. En este taller tan especial, quienes entren van a aprender a crear y concretar un cuento intimista a la luz de elementos transgresores, arquitecturas más abiertas y prosas más sinceras y personales. Van a aprender conmigo, van a estar en un grupo más reducido, y vamos a tener una experiencia de verdad muy dinámica con una pedagogía de interacción sensorial, con unos dispositivos pensados específicamente para ustedes. Les prometo que va a ser una experiencia muy enriquecedora. Si deciden acompañarnos, el taller continúa con un descuento muy, muy especial. Normalmente vale 444.000 pesos. En pesos colombianos está expresado, pero 444.000 pesos son más o menos $112 aproximadamente, pero queda en 333.000 pesos hasta el 12 de marzo, que son más o menos como $90. Perdón que les dé un precio aproximado en dólares, pero no he hecho la traducción. Quedan cupos todavía para esta experiencia tan hermosa que vamos a iniciar de hoy en 8 días, así que si están interesadas, si están interesados en acompañarnos en este grupo, pues pueden escribirme a mi WhatsApp, al WhatsApp de mi escuela, de la Maletra, o pueden escribirme por Instagram. Aquí encuentran un QR por si quieren de una vez mandarme un mensajito y yo les envío toda la información. En ese taller vamos a profundizar muchísimo más en todas estas técnicas literarias de las que hablamos hoy y va a ser una experiencia de verdad muy, muy, muy especial y muy enriquecedora. Un saludo muy especial para todas y todos. De nuevo, mil gracias por estar aquí esta noche. Les compartiremos contenidos a quienes nos están diciendo que las diapositivas, yo les puedo compartir la información con todo cariño. Y también les espero en una próxima clase gratuita a quienes quieran acompañarnos para seguir aprendiendo literatura en clave femenina. Un gusto y un honor acompañarles esta noche. Mi nombre es María Antonia León y estoy aquí para servirles. Sí, hago corrección de estilo, hago evaluaciones literarias y me pueden escribir para compartirles la información sobre estos y otros servicios y experiencias que ofrezco. Un abrazo de nuevo, gracias por sus comentarios que me llenan de alegría y de verdad me motivan y me inspiran a seguir haciendo este trabajo.
Feliz noche y nos vemos en el taller de cuento intimista. Gracias. Gracias totales.